lamentablemente una persona había perdido la vida porque la ultimaron, la colgaron en una estructura de una televisión y la quisieron calcinar, pero únicamente le alcanzaron a quemar hasta la rodilla. Que desde esa noche en la que él entró solo, como que a un espacio que estaba, digamos, fresco de haber abierto algún tipo de portal, se empezó a portar como raro, pero de que mal, o sea, y con miedo, de que se le quedaba viendo bien feo a estatuas de que de la Virgen, ¿no? De Jesucristo, así. Yo creo que lo que más, hacia donde más inclina es a estas figuras, digamos, humanas que se transforman en perros o en lobos. Es como que lo más común. ¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo anda, mi primito? Excelentemente bien, aquí andamos echándole ganas. No hay más. No vayas a empezar con que no te rasuraste. No tuve chance de rasurarme. Muy barbón. Mañana vas a ver bien bonito. Oye, primero agradecer aquí a TV Monterrey Studio, que nos hizo el grandísimo favor de prestar sus instalaciones. Que hoy me siento raro, mucho, porque estoy acá con cervecita, ¿no? Mírame a mí ahora con cafecito. Es que hemos cambiado. Hemos cambiado y hoy, como estoy agradeciéndole aquí a las instalaciones de TV Monterrey Studio por facilitarnos sus instalaciones y vamos a ver quién sale. ¿Con quién estamos, hombre? Oye, pues ni más ni menos, ya estuvo con nosotros mi compadre Alex en un inicio, investigadores paranormales y muchas cosas más, pero ellos los van a definir un poquito más adelante, ¿no, mi güey? Estamos con Misterios Paranormales. Alex, pues no te puedo decir bienvenido, Sofi, tampoco, porque pues estamos en sus instalaciones, mi güey, ¿no? Pero bienvenidos al programa de Napolitos TV, a Expedientes Norteños. Después ahora nos dijo mi primo, estuviste con nosotros en Experiencias y ahora en la sección donde debe de ser, Misterios Paranormales. Y Sofi, pues bienvenida y mucho gusto. Muchas gracias y mucho gusto también conocerla. Muchas gracias, pues ya repitiendo la plática, pero ahora pues desde otra perspectiva. Acá, como bien acaban de comentar, pues Sofi se integró aquí al equipo de Misterios Paranormales y pues estamos aquí con la mejor disposición de tener una buena plática. Y con café, qué mejor. Eso es lo importante, güey. Eso es lo importante que poner sobre la mesa y poder divertirnos un rato como lo hemos hecho y así lo venimos manejando, ¿no? Por eso asustarnos con café está más chido porque se nos va a acelerar todo el pedo. Pues para partir por un inicio, Alex, ya te conocemos. Vamos a empezar por la dama Sofi. ¿Quién es Sofi? ¿Cuándo te integras a Misterios Paranormales? ¿Y por qué pasión por lo paranormal? ¿Por qué la pasión? No, pues yo la verdad soy artista, me dedico a pintar, soy ilustradora, estudié animación, o sea, yo lo mío era las artes. Pero conocí a Alex durante un Horror Fest y ahí nos pasamos el contacto, les compartí que yo tenía varias historias, que me habían pasado y que tenía, digamos, acceso a lugares donde hasta la fecha están pasando cosas. Y pues ahí quedó el contacto. Pasan varios meses y me vuelven a contactar y me dicen, oye, ¿quieres venir a un programa? Pues a platicarnos algunas de las anécdotas que tienes. Y yo, va, fregón. Y pues vino el programa, como que hizo clic acá la dinámica y me quedé. Entonces ahora aquí ando. Y el cómo me metí al tema, siempre me ha gustado demasiado el tema paranormal. Y mi familia siempre ha estado muy apegada como al tema también, de que han tenido muchas cosas que les pasan. O tengo tías que saben leer las cartas y cosas por el estilo. Entonces siempre como entre lo esotérico y lo paranormal ha estado muy pegado a pues quién soy y cómo crecí. Excelente. Alex, pues bueno, la gente te conoce, pero no en la sección de expedientes. Si nos das un poquito de ahí de quién eres. Pues vaya, ahora sí que del tema de investigación paranormal empecé en el 2005. Profesionalmente yo soy criminólogo con especialidad en seguridad privada y pues ahora sí que en este proyecto de Misterios Paranormales iniciamos a partir del 28 de septiembre del 2023 y como comentaba ahorita, pues en el tema paranormal desde el 2005. Ahora sí que el primer inicio fue con el señor Carlos Trejo, que en ese entonces pues venía muy frecuentemente aquí a la ciudad de Monterrey y pues desde ahí pues me he enfocado mucho en conocer equipo diferente, para qué sirve cada cosa, hacer ciertos experimentos con este material con este equipo más bien para poder ir obteniendo pues mejores resultados. Así es. Sí, es verdad, criminólogo, compadre, y al final del día yo siempre he dicho que esa carrera sí está muy afín a estos temas porque, o sea, al final del día siempre ves situaciones pues trágicas, ¿no? De alguna u otra manera, de investigación y todo ese show, pero ¿por qué tú crees, compadre, que este tipo de contenido, no sé si sea por moda o de antes o ahorita por los diferentes medios de comunicación que hay digitales,
conecte este tipo de contenido paranormal con tanta gente, güey? Últimamente o siempre ha sido, no sé. Pues yo creo que tiene mucho que ver el cómo se tiene ahora la facilidad de obtener este tipo de información, porque como hemos platicado fuera de cámaras, pues el hecho de que alguien tenga una experiencia paranormal y que a través del medio digital la comparta, aunque sea de otra región, de otro país, ahí es donde hace esta conexión, y creo que eso ha ayudado mucho a que el tema se difunda cada vez más. Pues ahí ya entraría pues otro tipo de cuestiones, como de que pues qué tanto de lo que vemos paranormal en redes es cierto y qué tanto no. Pero pues el tema es polémico, ahí es muy extremista, o a la gente le da mucho miedo el tema paranormal, o son muy apasionados en el tema paranormal. Y eso pues da mucho pues fruto a que la gente siga buscando el tema, y pues lo vemos en la actualidad. Cada vez hay más programas de este tipo de contenido. Unos pues a lo mejor se especializan en investigaciones, otros en leyendas, pero a fin de cuentas de alguna manera directa o indirecta pues están conectados. El morbito también juega en algo, Sí, ¿no? Sí. totalmente. Sí, y ahorita que mencionabas el tema de Alex, de las redes sociales, Sofi. Sabemos que en las redes sociales hoy en día es una moneda al aire, por así llamarlo, en el buen sentido de la palabra, Sí. porque no sabes qué tan cierto sea o qué no tan cierto pueda ser. Ajá. O muchas de las cosas que hay, por ejemplo, la IA ahorita pues, Sí. maneja pues, muchas facilidades, por así Ajá. llamarlo. Sofi, ¿el enfoque de ustedes realmente es investigar o entretener al público? O investigar, 100%. O sea, hay muchos grupos que van así como con la idea de vamos a hacer un show para el público. Al final son como los que nos ayudan a poder seguir haciendo lo que hacemos. Pero sí queremos tener como este enfoque en el que no solamente respetamos el arte de la investigación, sino que nos lo tomamos sumamente en serio. Entonces, por eso entramos con las máquinas y no nos vamos directamente a un ruidito y ¡ay! Es un fantasma. O sea, investigamos de dónde viene y si fue algo de la misma casa lo que lo causó, o si fue a lo mejor, no sé, un animal o algo. Ya si no encontramos una razón de por qué está sucediendo X o Y cosa que tenga como una explicación lógica, nos vamos ahora sí por el lado paranormal, que es cuando entra pues nuestro equipo y lo empezamos a utilizar, las sesiones de radiestesia, pero sí, nos lo tomamos muy en serio. O sea, y bueno, Alex es como mi profe literal, entonces él me ha estado enseñando desde que ya entré de lleno en las investigaciones, me ha estado enseñando poco a poco cómo manejar las investigaciones de un modo profesional, no tanto por dejarme llevar por mis propias emociones o por mi propia como emoción de, ay, wow, estoy investigando. Okay. Él es de que, ok, somos científicos, somos serios. Y sí, me ha enseñado bastante de cómo llevar a cabo una investigación. Ahorita lo que mencionabas y algo que decía mi primo de que con la IA y con todo este tipo de situaciones que existen ahorita, ¿crees tú, Sofi, que la narrativa con la que se cuente la historia haga que esa misma sea más creíble o menos creíble? La narrativa ayuda mucho. O sea, cuando tienes una historia bien contada a base de hechos, siempre hay un modo de cómo narrarla, porque, bueno, también una de entre mis 20,000 aventuras que he hecho a lo largo de mi vida, un tiempo fui locutora de un programa de radio y aprendí que contar una historia no tienes que tú echarle crema o echar mentiras de cosas para que sea más como magnífica, siempre y cuando sepas narrarla bien. Entonces, a la hora de escuchar pues diferentes historias de personas, te fijas obviamente en lo que están contando, pero también el tono. Y hay personas que tienen un talento para contar estas anécdotas o estos sucesos y que atraiga la atención de la gente sin la necesidad de como meterle crema al taco. Ya. Sí. Ahora, mi Alex, ¿y tú empezaste viendo este tipo de contenido? ¿Lo creaste o cómo lo manejaste todo ese tema? Ahorita mencionaste el tema de Carlos Trejo. Sí, pues realmente el primer contacto fue a raíz de una conferencia que dio Trejo aquí. Yo traía el interés por conocer el tema paranormal. Ahora sí que no, en caso personal no fue por alguna experiencia en sí, sino fue por poder entender este tipo de historias, o que en mi caso también pasaron situaciones paranormales en el núcleo familiar. Es, bueno, ¿qué fue lo que detonó este tipo de experiencias? Y poderlas entender un poquito mejor. Pero, pues desde entonces fue siempre con un respaldo de algún equipo que no pueda ser manipulado por mí. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver ahorita, por ejemplo, en redes sociales es el decir, no, es que aquí se siente frío, o es que aquí se siente diferente, o cosas así.
pero estamos hablando de una sensación propia, que cómo la vas a transmitir. Ahí ya entraría en un tema de actuación y nosotros no somos actores. Así es. Tratamos de poder comprobar con equipos de que es algo que yo no puedo manipular. También explicamos el cómo pudiera llegar a manipularlo y cómo te puedes dar cuenta si alguien está jugando con estos equipos para poder entender qué es lo que estás viendo. Y en el caso pues de un servidor fue por el interés, el acercamiento y el decir, ¿sabes qué? En este caso, tanto Trejo como su equipo fue, no tenemos un equipo local, queremos hacer un equipo local y ahí es donde ya me integro yo y en un principio o en cierta parte fue el tener ese primer acercamiento con los lugares que pasaban situaciones paranormales aquí, gestionar los permisos para que cuando viniera poder ingresar a realizar una investigación. Es bien importante ese tema de los permisos, ¿no? Porque... Ay, luego te cae la chota y valiendo madre. Sí, pues ¿para qué chingón te metes? Sí, no. Ahora, Alex, te pregunto a ti porque Sofi se acaba de integrar al equipo, pero pues realmente me imagino que te integras porque ves que es un proyecto pues real, ¿no? Sí. Y que ya hasta existe. Alex, ¿tú cuándo te das cuenta que Misterios como tal ya es un proyecto real, ¿no? Porque una cosa es decir, quiero hacer esto, pero ahora quiero sentarme a transmitir tanto las mías como hacer este proyecto. ¿Cuándo te das cuenta como que, ay, cabrón, ya no es el jueguito en el que estabas metido? Pues es que realmente como inicié en el tema paranormal en el 2005 y Misterios se crea hasta el 2023, pues ya pasó un buen de tiempo. Entonces fue como que desde el primer programa ya con el nombre de Misterios Paranormales, fue con la idea de decir, oye, este es un programa en donde se van a compartir nuestras investigaciones. Lo que sí hizo adicional fue el integrar las entrevistas, en donde pues gente que no tenga relación directa con el tema paranormal viniera y compartiera sus experiencias, pero ahora sí que con el nombre de Misterios Paranormales, desde el primer programa, se hizo con con la intención de hacerlo de manera formal y hacer que el proyecto pues creciera. No es como nosotros, güey, que nada más nos sentamos y vivimos para chingar. Exactamente. Ahorita, Alex, ¿cuál fue tu primera experiencia que dijiste? Ah, canijo, ya me interesó meterme ahora sí de lleno a esto, ¿no? Pues ahí separaría porque digamos que lo que hizo el tener ese interés no fue experiencia propia, pero sí fue una experiencia familiar, en donde a mis papás y a uno de mis hermanos se les manifestó una persona femenina, en donde ellos vieron que la persona no iba caminando, que iba flotando en la orilla de la carretera, que si mal no recuerdo, vagamente lo platicamos en la primera plática que tuvimos, pero que pues a raíz de que ellos confirman esto, de que no va caminando, que va flotando por la orilla de la carretera y que todavía cuando más se acercan a esta figura, pues alza, digamos, el rostro y no tenía pues todo lo que es la parte de la cara, no tenía absolutamente nada y la iluminación de la camioneta pasó pues, de lado a lado. Y oye, ¿y si hablamos otra vez de la Pantera Rosa? Oye, Sofía, ¿a ti qué fue lo que más te impactó? O sea, ¿qué experiencia tuviste o recuerdas que sea la primera? Recuerdo. La primera no es que yo la recuerde porque estaba muy chiquita. Pero así como que me acuerde, la verdad, desde que estoy chiquita, mi familia materna es de un pueblillo que se llama Agualeguas, Nuevo León. Okay. Que Saludos al conde. Saludos. Shout out a Agualeguas, Nuevo León. Entonces mi abuelo siempre me contaba historias de cosas que les pasaban a los trabajadores ahí en la labor. Y como que eso fue lo que empezó a despertar mi interés por el tema. Pero conforme fui creciendo y mamá me iba contando cosas que también a ella le habían pasado, muchas de estas cosas sucedieron o cuando ella estaba embarazada de mí o reciente de cuando yo había nacido. Entonces en realidad desde que estoy chiquita siempre han pasado cosas raras cerca de mí. Y una de las que yo, no recuerdo porque me lo contó mi mamá que pasó, pero que yo estaba presente y yo estaba muy chiquita, era que vivíamos en una casa prestada ya por Santa Catarina, yo creo. Muy lejos de donde yo vivo ahorita, por eso digo como Santa Catarina, porque para mí me queda muy lejos. Pero, pues, la casa era prestada y era una casa muy antigua. Y a mi mamá le pasaban bastantes cosas que se les prendía la radio, de que en un canal específico. O que de repente la tele era pura estática o así. Y una de esas, la más como intensa, era que ya era de noche, mi mamá escucha un ruidito, se despierta y ve que hay una niña parada arriba del buró.
Y dice, o sea, despierta mi papá de que, oye, es que está Sofi parada ahí arriba, no sé qué. Y yo, una bebé recién nacida, dormida entre ellos. Entonces volteaba y me veía aquí acostada y luego volteaba para allá y veía a la niña. Y fueron varias veces que volteó y ahí seguía hasta que ya volvió a voltear y ya no estaba. Entonces, esa es una de las que más me impactan de que sucedió tan cerquita de mí. Pero así que yo me acuerde, no es como la primera, pero es una de mis favoritas. Fue una vez que ya le confesé a mi madre que sí he jugado a la Ouija, entonces ya no me puede decir nada porque ya lo confesé en un programa pasado. Estaba en la casa de una amiga, estábamos jugando y al principio pues era mucho de juego, ¿no? De que estarnos haciendo bromas para espantarnos y así. Pero cuando llega la mamá es como, ok, vamos a dejar de jugar porque la mamá nos va, si se entera que estamos jugando. Porque aparte era una Ouija makeshift, o sea que la hizo mi amiga, no era como que, ay, la compró, ajá, fabricada. No era Hasbro. Sí, no era Hasbro. Marca registrada. Pero, pero la escondimos, seguíamos allí. Haz de cuenta que es importante saber cómo estaba construida la casa. Porque era la sala y luego un pasillito y luego era como el comedor de este lado, pero hasta el fondo se veía la cocina y hasta el mero al fondo había uno de esos hornos como de ladrillo. Sí. Que esos son para cocinar, entonces arriba pues tienen una rejita para que no se metan animales. Importante esta parte de la información. Porque estaba platicando con ella, yo estaba de espaldas a este horno. Y la veo que se pone pálida, así de que, como con cara de que va a llorar y yo, ¿qué traes? Y nada más se me queda viendo, pero me doy cuenta de que sus ojos no están en mí, están como ligeramente a un lado y yo, hay algo atrás de mí, ¿verdad? O sea, la típica de, está detrás de mí, ¿no? Volteo y nada más veo que del horno hay como una figura o algo así como asomándose, pero de cabeza. Y yo primero mi mente fue como, ay, se metió un animal. Pero luego estábamos como, ese horno es para cocinar, tiene una reja por adentro para que no se meta nada. Y se vio muy clarito que era como, aquí es donde terminaba el horno y se veía la cabecita así redonda y las manillas como que pescadas por afuera. Y nada más vio que hizo como y se metió. Y yo de que, ok, hay que dejar de jugar a la Ouija. Ahora, Sofi, ¿y no te ha dado miedo al principio todos estos tipos de temas? No, fíjate que me dan miedo. No sé por qué. O sea, yo me encantaría que me dieran miedo para poder sentir como la adrenalina de, un fantasma. A mí ya me dio. Pero no sé si es porque me siento muy en paz con el concepto de un ente del más allá existiendo cerca. Me dan más miedo los vivos. Sí. La verdad. O sea, o me da más miedo un animal. De que, o sea, prefiero 1000 veces que sea un fantasma que sea un mapache que se metió. O algo por el estilo. Entonces, siempre cuando he estado cerca del ambiente, sí sientes como el frito en el pecho, que sientes que se te congela de como que del miedillo. Pero nunca es como que salgo corriendo o de que, ay, de que toda nerviosa, sino me da mucho interés. O sea, yo soy como la primera que se muere en las películas de miedo. Porque yo soy la que escucha algo y camina hacia donde se escucha. No, yo ni siquiera películas de miedo veo, cabrón. No, te digo que veo series coreanas y me gustan los Backstreet Boys. O sea, compare. No, bueno, a mí también se puede hacer de ambos mundos. A mí también me encanta todo eso, pero yo sí soy... no sé si es como que falta de miedo en un buen modo, de que qué padre que no te dé miedo, o si es un más bien de que estás bien bruta que no te da miedo, deberías de tener un poquito más de tener esa limitante. De que Sí, limitante, claro. de preservación personal, porque yo eso no lo tengo. O a lo mejor nos pasamos de miedosos tú y yo. A lo mejor sí. También Probablemente sí. podría ser, Sí. también Sí. podría ser. Bueno, ¿y alguna vez, Alex, han pensado, por ejemplo, o has pensado, o para los dos, decir, ¿sabes qué? Esto que escuché, esto que vi, sí, de plano está bien cabrón, voy a dejar Vámonos. estas cosas y ahí nos vemos, va, color de rosa todo. Dejar de plano, no. Sí ha habido investigaciones en donde ha habido alguna situación que detona el no vamos a entrar a esa habitación o vamos a retirarnos ya o cosas así. Pero que haya sido, digamos, tan fuerte como para decir, ya no quiero saber nada del tema paranormal, a mí en lo personal no. ¿No? No, pues dice que va a decir el pedo. Ahora, fíjate, la siguiente pregunta es para ambos. ¿Sus familias qué piensan de esto? Les pregunto por lo siguiente, porque siempre sabemos o siempre escuchamos de que es que tu tía no le gusta que andes en este asunto porque se te puede pegar algo. ¿Qué les dicen sus familias? A mi familia le encanta. ¿Ah, sí? Sí, o sea, mi mamá es súper fan de todos los podcasteros así de esos temas. De hecho, mi mamá siempre está de que viendo de que cuándo sale el siguiente capítulo para escucharnos y escucha a varios de México. Y pues igual, mi mamá pues creció en Agualeguas, donde hay un chorro de leyendas, un chorro de historias, con todos los cuentos que le contaba a mi abuelo cuando ella era niña, que después ella me contó a mí. Y no solamente ahí en Agualeguas, sino familia que tenemos en Estados Unidos que también tienen mucha historia con el tema tanto de lo esotérico como lo paranormal. Entonces, a mi mamá le fascina. En padrastro también le gusta. Es como que, ok, va,
dale. Que si te estás divirtiendo, tú dale, nada más con cuidado. Y yo, sí, todo bien. Mi familia paterna es mucho más escéptica. Ellos más como, ay, es puro pedo, ¿verdad? Y yo, no, no es puro pedo. Pero tengo tías que de repente se enteraron porque yo no les dije que estaba en el programa hasta mucho después. Pero fue porque fui a una comida familiar y porque me da pena que mis familiares me vean en programas. ¿Cómo? Con mi compadre Alex. La perchona, hombre. No, pero a mí me gusta verme en pantalla. Sí, no, pero después iba de que a comidas familiares y era de que estás en un podcast paranormal. Y yo, sí, tía, estoy en un podcast paranormal. Y luego me empiezan a contar que, pues mire, este caso en Cumbres. Y yo, ya sé, tía, ya me lo estudié todo para el programa. Entonces, sí, o sea, algunas son como medio piquis, pero otras sí les emociona. E incluso ellas me intentan compartir experiencias o anécdotas o me hablan de ciertos lugares con esperanza de que vayamos a investigar. ¿Y a ti, compadre? Pues igual, o sea, realmente en la casa, pues es un tema que les gusta. Lo único, pues así como comenta Sofi, de que, oye, pues va a ser una investigación nada más con cuidado. O sea, afortunadamente no nos ha pasado nada. Siempre, a pesar de que tenemos el interés, hemos como que sabido llevar ese hasta aquí podemos llegar para evitar riesgos, si va algún invitado, cosas así por el estilo. Sí hemos llegado a ese momento en donde hasta aquí y afortunadamente no nos ha pasado nada, únicamente pues vas a ir a investigar, está bien, a qué parte, municipio, etcétera, y con cuidado. Con cuidado. Fíjate, yo creo que entonces el miedo mío es familiar, compadre, porque a mí nadie en la casa les gusta este rollo, güey. Entonces, pero no es que no les guste ni que sean escépticos. Es el miedo, güey. Entonces por eso no lo inculcaron. Bueno, ¿y qué historias, Sofi, son las que más les manda la racita o comentan o que hayan visto que, ¿sabes qué? Esto es muy más sonadito. ¿Cuál es una de las impactantes? Uy, pues o sea, hay varias. A mí de las que me han mandado, bueno, no me mandaron, o sea, fue una persona que en persona nos vimos y me contó. Nos compartió. Ay, a ver, espérenme, porque la anoté, la escribí. Sí, yo luego me cuentan y ahí estoy sacando... A ver si la encuentro. Porque estaba muy buena. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Es una casa que está allá en Estados Unidos. Y la casa es muy antigua. De hecho, la dueña de ahorita conoce a una tía. Entonces, mi tía fue la que me contó la historia y tiene como la persona que vivió la experiencia como de contacto directo. Por eso fue como, wow, ok. Y me la acaba de contar ahora que salí de la ciudad a visitar justamente ese lado de la familia. Y haz de cuenta que la señora se muda a esta casa, pero porque su hermana, como que son varias mujeres que viven ahí, y su hermana fue con el señor de las ventas como que para ver si la casa estaba bien o no, porque ella es muy esotérica y fue como para ver las vibras de la casa. Y dijo, no, pues, o sea, tiene mucha energía, pero es buena energía, entonces X, y fueron a vivir ahí. Pasan como 2-3 meses, se mudó para allá, creo que hace como 3 años. Tienen bien poquito en esa casa, pero la casa es de las que son como... Ay, no sé cómo se llaman, que las ponen así enteras, que no las construyeron ahí. Sí, como las, como las, mobile home, esas cosas que nada más llegan y las sientan y luego nos vemos y se las llevan. Bueno, es una de esas. Entonces está la casa y luego tiene una rejita y todo lo de abajo está hueco. Que hay muchas casas en Estados Unidos que tienen como ese espacio. Y que empezaron primero bien, todo tranquilo, pero que después uno de los hijos andaba jugando en el patio y se encontraron como que en una partecita del jardín, como que algo enterrado. Y dicen que era brujería, pero pues en realidad no me explicaron bien cómo se veía como el objeto, ¿no? Nada, me dijeron como que no, pues encontraron brujería. Entonces ya fuera que si un talismán o algo por el estilo, la neta, no tengo idea. Pero que el huerquillo lo sacó y que desde entonces empezaban a escuchar muchos rasguños de que como que entre las paredes o abajo en el piso, como si hubieran animales. Se metían de que los exterminadores a ver y no había nada. Y después el niño se empezó a portar como que medio raro. Entonces dicen que estaba como poseído, pero que después se fue calmando. La cosa es que cuando se fue calmando, se empezó a enfermar. No sé qué pasó, pero como que quedó ciego. Ajá, y ahorita o sea, quedó ciego así de completamente ciego. Y fue en el transcurso de como 3 meses que como que le avanzó ese problema. Pero los doctores era como, es que no tiene ninguna enfermedad que le haya causado eso. Nada más de la nada es como, ahora el niño no ve. Y dicen, según la tía esotérica, la hermana,
que es porque el niño desenterró esa brujería. Y después cuando se estuvieron metiendo abajo, vieron ya el exterminador cuando se metieron abajo de la casa que no habían animales ni nada, pero que sí habían rasguños por abajo de la madera. Y la mayor cantidad era justamente debajo de donde estaba la habitación del niño. Ay, hijo de su pinche. Esa es una de las más recientes que me acaban de contar, que estaba de que, ¿por qué no me habías contado esto antes? Y era de que, no, pues es que me acaba de decir y yo... Oye, pero como quiera, yo creo que hay que tenerle como quiera cierto respeto a ciertas cosas. Y para eso te hago esta pregunta, Alex. ¿Han recibido algo que de plano no hayan querido publicar? Pues vaya, nos pasó una situación en uno de los hoteles porque nos contactaron para ir a investigar principalmente un hotel que está en límites Guadalupe Juárez. Pero nos pasó un dato bien curioso que no lo quisimos compartir por la privacidad de la persona, que cuando llegamos a presentarnos, porque únicamente nos hablaron por teléfono, queremos que vengan. Entonces le digo, en ese entonces estaba el compañero Facundo en el equipo y le digo, oye, pues ¿sabes qué? Creo yo que lo correcto es que nos vayamos a presentar para saber con quién estamos hablando y que pues, realmente vean qué es lo que hacemos nosotros también o qué tendríamos que hacer en este lugar. Entonces, cuando llegamos prácticamente era una visita de presentación nada más y en el momento, a los 10, 15 minutos de que estábamos ahí, una de las personas entra en trance y empieza a tener una experiencia que ya después de la investigación supimos que es como si hubiera entrado la energía del lugar a esta persona porque, vaya, durante la investigación o en el transcurso de la investigación, pues identificamos que hace un poquito más de 15 años en este lugar, en una de las habitaciones, lamentablemente una persona había perdido la vida porque la ultimaron, la colgaron en una estructura de una televisión y la quisieron calcinar, pero únicamente le alcanzaron a quemar hasta la rodilla. Entonces, supimos esto porque cuando la persona entró en trance decía o hacía mucho hincapié hacia los pies, volteaba hacia abajo y decía, no, y empezaba a tirar manotazos. Y cuando reaccionó, que ya, oye, pues, ¿qué estabas viendo? ¿Qué rollo? Dice, es muy curioso, voy a ver si me puedo, explicar, pero me veía a mí misma en una habitación totalmente oscura, donde no había ventanas, donde no había nada, todo era negro, pero yo me veía sentada con esta misma ropa y había unas manos que eran como una especie de garras que me querían agarrar los pies, pero pues yo por eso reaccionaba y decía que no. Entonces ahí fue donde pues, supimos de que tenía mucha conexión con esta entidad de esta persona que lamentablemente falleció en este lugar. Ay, hijo de su pinche, güey. Oye, empezamos bien fuertes, ¿no, güey? Sí. Con lo más potente. Ahorita, cuando iniciamos, decía mi primo el tema del uso de la inteligencia artificial. Ahorita tú le puedes poner, créame, una historia de dos sombrerudos y te la dan, ¿no? ¿Qué tan difícil es decidir dentro de lo que les mandan o les comentan qué historia es creíble y qué no hay que contar? O sea, ¿cómo haces ese filtro? Porque vuelvo al tema de la narrativa. Yo puedo hacer algo con inteligencia artificial, contártela bien sabroso y te la puedo vender, ¿no? ¿Qué tan difícil o cómo le hacen para no comprar esas falsas historias, ¿no? Pues es que hay muchos puntos clave, entre ellos una técnica que comúnmente hace la policía, que a veces uno pudiera decir de que oye, pues que estos güeyes están locos o por qué me preguntan lo mismo. Precisamente la finalidad de preguntar lo mismo varias veces es para ver que digas lo mismo y que no te contradigas en tu propia versión. Ahí esto lo hacemos muy comúnmente para poder identificar si es algo que se te está ocurriendo y en el momento lo estás hablando, pero cuando te lo vuelvo a preguntar no te acuerdas ni qué chingados dijiste y dices otra cosa totalmente diferente. ¿Qué me conoces? Entonces, esto es algo que normalmente hacemos para identificar de que realmente es un camino nada más. Si te pasó algo, así te pregunten lo mismo 10 veces, vas a decir exactamente lo mismo. A lo mejor pudieras agregar ciertas cosas, porque oye, me acuerdo, no sé, te había dicho que traía una camisa de cuadros, pero ahora me acuerdo que era roja.
y te van agregando detalles, pero no te los cambian. O sea, te agregan detalles, Ajá. más no te cambian la narrativa. Exactamente, Sí. entonces eso es algo que tenemos que ver. Y también nos ha pasado mucho de que nos mandan un video y fíjate, no sé, cómo se mueven las cosas en la cocina de mi casa. Y luego te mandan varios videos y chécalos, todos se grabaron donde mismo. Y luego, pues, te Algo de vas la a ver. gente es diferente. No, o sea, te vas a ver, me pasó y hace poquito, hace 2-3 meses, que no, es que chécalo y todos son reales. Oye, pues toda la grabación era exactamente del mismo pedazo, pero era el mismo día y traía cortes de tiempo. Le digo, entonces, ¿por qué me estás poniendo cortes? No, es que, le digo, y qué curioso que todas las cosas se mueven para donde mismo, que es donde no tengo la vista. Ujú. No, a lo mejor era alguien. Ya nada más le empecé A picar y sale. A decir ciertos puntos y ya no comentó nada. Bueno, en tu caso está con madre porque tú traes la experiencia como criminólogo, güey, y usas una cosa con otra, pero para un mortal. Yo todas me creo, güey. Y todas me dan miedo, güey. Oye, y sobre todo, ahorita que mencionas, está bien cabrón para poder creer en algo, porque tú dices, ¿qué tan difícil es que la tecnología ha avanzado mucho? Sí. Porque tú a lo mejor la puedes comprar si no tenía cortes. No lo sé, me estoy equivocando, Sí. ¿verdad? Probablemente. Ahora, Sofía, ¿alguna historia que les haya quitado el sueño o que digas, ay, cabrón, esta sí me dejó pensando mucho tiempo? Que me haya quitado el sueño. Pues, o sea, no me quitó el sueño tal cual, pero sí me dejó como Intrigado. intrigada con las ganas de investigarle un poquito más a mi familia paterna. Porque tengo unas tías que viven por allá por Luisiana y una de ellas una vez vino de visita hace muchos años. Yo creo que hace unos, ¿qué te gusta? 6 años, algo por ahí. Yo en ese entonces vivía en otra casa diferente. Y como que ella vio, porque le enseñamos la casa y todo, de que mira, aquí está mi cuarto. Y ella vio que yo en mi cuarto tenía muchas cosas de que cristales y libros de brujería o cosas, porque me gusta estudiarlo. Porque en ese momento sí lo Y ya vimos practicaba. que te encanta el... En ese momento sí lo practicaba. Yo ahorita ya como que no practico tanto todo eso de esoterismo como lo hacía antes. Entonces ella estaba viendo todo lo que tenía y mis libros y la fregada y me dice, no, qué padre está que tengas esto, qué bueno que lo estudias. Mis abuelos eran como, porque ellos son más escépticos. O me voltean a ver con cara de que no le creas. Y yo, ay, yo lo voy a creer porque es mi tía esotérica. Pero cuando después nos fuimos a comer, salió el tema de lo paranormal y nos contó varias historias que pasaron allá en Luisiana de... No me acuerdo si eran de que sus hijos o los hijos de su hermana, pero eran de que 2 niños que como que se juntaron en la casa de alguien y que jugaron a la ouija en el sótano y luego se van todos, de que como que los adultos a comer, y uno de los niños entra a la habitación en donde estaban jugando a la ouija y que desde esa noche en la que él entró solo como que a un espacio que estaba, digamos, fresco de haber abierto algún tipo de portal, se empezó a portar como raro, pero de que mal, o sea, y con miedo, de que se le quedaba viendo bien feo a estatuas de que de la Virgen, ¿no? De Jesucristo, así, les hacía los ojillos feos y que rasguñaba mucho las cosas. O sea, de que él dormía en la habitación con su hermana y que era una litera y que la litera por abajo estaba toda rasguñada. Y que el huerquillo estaba incontrolable y que de repente les gruñía, o sea, cosas así. Consiguen a través de una misma amiga ahí de Luisiana un contacto de un señor que visita la casa y les dice, como que era un tipo de exorcista, pero no de la religión católica ni cristiana, como que era nada más un exorcista de algo. Dale. Y va y como que hace un trabajo ahí, como que para exorcizar al niño, no sé qué. Hace el exorcismo, el niño se queda dormido y les dice, ok, él se va a quedar dormido ahí en su cuarto, no entren en 1 hora para que se limpie el espacio, ya deje ahí un incienso prendido, no sé qué. Se van todos abajo a la cocina y la hermana entra al cuarto. Entonces, apenas habían como que ya deshecho de los problemas con el niño y empieza después la niña a tener el mismo comportamiento, pero un poquito más como fuerte, más intenso. Entonces, ahí de la nada, el mismo señor que fue el exorcista, no me acuerdo si les manda una carta, creo que sí, les manda como una carta con una dirección, pero de que sin avisarle, de que, o sea, ¿cómo es que este señor supo que ahora la niña se estaba portando así? Les llega una carta de que vayan a tal casa, tal día, y les damos a ayudar con el problema que tiene su hija. Entonces van, hay más gente en esta casa, es una casa medio antiguona, pero se ve habitada. Y igual, o sea, llevan a la niña, hacen como que un trabajo un poquito más largo, porque eran más personas las que estaban ahí en la habitación como haciendo este exorcismo. Salen con la niña cargada en brazos y la niña está como envuelta en una manta. Y le dicen, ya de que su hija está bien, de que ya la exorcizamos, nada más que ella tiene poderes psíquicos. Entonces, si quieren, se puede quedar con nosotros y nosotros la podemos como educar
en el tema. Pero pues la mamá obviamente era de que no, es mi hija, pues quiero que es crezca mía. normal. Nada más le regalaron el manto, que era como una tipo bufanda así de tela, tipo seda blanca. Y le dijeron, bueno, quédate con el manto y si algún día ella quiere practicar, nada más vengan a nosotros con este manto en las manos. Pasan varios años y luego como que les da curiosidad de si estas gentes siguen ahí o algo. Van otra vez a la residencia en donde fue el exorcismo y la casa ya está bien abandonada de años. De que los techos caídos, o sea, ponle que pasaron, que 2 años hasta que volvieron a ir a visitar el lugar. Y parecía que tenía 15 abandonadas. Parecía que tenía 15 o más. Y nunca pudieron encontrar el contacto ni del exorcista, ni de ninguna de las personas que estuvieron ahí presentes durante ese día. Y justamente a esa, lo voy a decir prima, porque si es familiar mío, la niña ya cuando crece, pero no sé si es prima lejana o si es como tía, segunda, tercera. Pero hay algo ahí de sangre. Sí, o sea, somos familiares. Ha de ser prima segunda o tía segunda, algo por ahí. O prima segunda de mi papá, de hecho. No sé, por ahí. No importa. Tiene sangre. ¿No? Tiene sangre. Pero ella, a lo largo de su vida, ha tenido muchos momentos en los que tiene como esos pequeños destellitos de esa habilidad. De que de repente llegan así en mañana y, ay, mi abuelita se cayó. Y pasan 10 minutos y le marcan, oye, que mamá se cayó, no sé qué. Y es de que como la huerquilla sabe que pasó eso. Y es de que porque lo soñó o así. O de que van a un lugar y ella tiene como cierta premonición o siente que algo va a pasar y luego pasa. Entonces ya como que le empezaron a pelar más cuando ella decía que algo iba a pasar. Y ya conforme pasaron los años, ya su poder como de evidencia fue disminuyendo. Que es algo que normalmente pasa. Cuando a un niño que tiene mucho poder como psíquico no se le alimenta ese poder, se va disminuyendo con el paso de los años. Sí, yo he escuchado eso. Sí, entonces como que ella es uno de esos casos que se fue disminuyendo, pero sí tienen los papás muchas anécdotas de ella teniendo visiones de cosas que después terminan sucediendo. Y esa, o sea, no es como que me dio miedo, o sea, tipo sí que miedo que estaban poseídos. Claro. Pero me da mucha intriga de que en mi propia sangre hay este tipo de historias. De historias. Ajá, y eso es nada más de las 3 horas que estuvo ella de visita en la casa. Ya me imagino toda la Todo lo que ha cantidad de tener de historias que ha de tener, historias. que estoy nada más así esperando de que ¿cuándo viene otra vez de visita? Fíjate que yo tengo algo de poderes. Yo tengo una premonición siempre. Este güey va a agarrar el pedo mañana. Y lo digo todos los días. ¿Y qué crees? Al día siguiente. Ay, entonces yo creo que tengo algo y siempre latino contigo. Ahorita te echamos las cartas a ver qué nos dicen. Sí, no. ¿Eh? No. ¿Las cartas? Oye, bueno, ándale. Oye, bueno, y en base a esas historias, ya sea de familiares o propias. o de un amigo directo, ¿no? Hasta te ha llegado uno que digas, ay, no mames. O sea, a ver, está bien que sí, yo te creo todo, te compro todo, me gusta este rollo, Sí. pero, güey, no, o sea, no te pases, ¿verdad? Está bien que sí o no. ¿Tú tendrás alguna? Es que yo tengo algunas, pero son muy X. O sea, es una amiga que me dice de que no, es que en mi casa se escuchó un golpe en el techo. Y luego vas a su casa y ve de que en la montaña y está lleno de animales y está lleno de que al lado tiene una de que montaña que caen piedras, o sea, hay 20,000 explicaciones de qué pudo haber sido. Pero sí es verdad que a ustedes los pueden decir, en mi casa hay pedo porque se dedican o están metidos a... O sea, sí es como que, déjame les digo, porque ellos están ahí, ¿verdad? Porque no me lo dicen a Juan, no se lo dicen a Pedro, se lo dicen a ustedes. En mi casa ya, oye, como dices tú, están en el cerro y están cayendo chingo animales. No chingo, agarra la onda. Sí, o sea, y es ver bien cómo te lo cuentan y cuáles son los específicos de las cosas que les están pasando. Porque tengo amigos que escuché un ruido en mi casa, o de que el perro estaba viendo la pared, y es como que tu perro está ciego, o sea, Sí, o sea, es que mi perro chocó sola. Tu perro tiene 80,000 años, ya pide tierra, no creo que esté viendo un fantasma, pero tengo varios amigos recientes que al fin estoy haciendo amigos nuevos, mamá. Ya dejé la ouija. Ya dejé la ouija, ahora sí están vivos. Muchos garros, güey, no más. Ahora sí están Ahora sí están vivos. Pero que se me han acercado ahora que saben que estoy como en este equipo de investigación paranormal. Y me dicen de que es que en la casa de mi abuelita están pasando cosas que han pasado toda la vida. Siempre hemos buscado algún contacto o alguien que pueda venir a investigar. Y por obra del destino aparecí yo en sus vidas y ahora quieren que vayamos. Entonces les mando mensaje de que, oye, ¿para cuándo? Y luego no me contestan. Próximamente internacional, o sea, la Luisiana y la Exactamente, chingada. puede pasar. Oye, Esperemos. compadre Alex, ¿por qué crees que muchas de las historias vienen de ranchos o de pueblos? ¿A qué crees que se deba todo este asunto? Porque siempre, no me van a dejar mentir, siempre hay algo
que siempre de un amigo, de un primo, de un tío o quizás del abuelito, ¿no? ¿Por Sí. qué crees que vengan de pueblo rancho? Pues yo creo que ahí el mismo entorno es lo que te da esta apertura de poner atención a los detalles, porque pues lo hemos platicado a veces, Rola, de que, o sea, en la ciudad al ver tanto movimiento, tanta gente, tantas cosas, deja de poner atención a los detalles. En el caso de los ranchos, ejidos, todo este rollo, no creo que sea que por sí se puedan generar más situaciones paranormales, sino que al ver menos flujo, le ponen más atención a los detalles, porque pues pasa también, por ejemplo, hasta en la misma ciudad, en los traileros, siempre las historias es donde no hay pueblos cercanos. Carreteras y la chingada. Exactamente, son lugares que no están habitables hasta el momento y que pues un detalle así lo vas a poner mucho más atención. También en el caso de este mismo entorno, o sea, a alguien le pasa una situación y como dicen, todo el rancho se va a enterar. ¿Por qué? Porque ahí se lo comentas al de la tienda y el de la tienda es el que atiende a todo el pueblo y ya es algo que se comunicó fácilmente. Porque les encanta el chisme. Sí. Les encanta el chisme. A nosotros también. Yo creo que es más que nada eso y no porque energéticamente pasen más cosas paranormales. Si agudizas el sentido cuando es menos gente, Sí. que es carretera y por ende que tienes miedo, o sea, ay güey, a ver, estoy solo en la carretera, tengo miedo. Sí se agudizan más Sí. las cosas como para ver o escuchar. Sí, pues vaya, cualquiera de nosotros puede hacer una prueba en tu misma casa, apaga toda la iluminación y vas a ver cómo en poquito tiempo vas a ver mucho más claro que como veías hace un momento o cuando recién apagaste la luz. Tu cuerpo se va aclimatando a las condiciones y es lo que va haciendo que te vuelvas más sensible. Vaya, me imagino que te ha pasado que de repente, oye, apaga la luz de la planta baja y ahí vas a la habitación y con cualquier cosa que rozas sientes más. ¿Por qué? Porque pues estás con todos los sentidos agudizados. Aunque yo voy corriendo. ¿Sí? No, que chinga voy caminando. No. Oye, ahora queremos tocar otro bloquecito también que por ahí tenemos platicado acerca de los nahuales, Ajá. que también, por así El portero de Tigres. no, es el nahual. No, Dale, Guzmán. que ha estado muy de moda. Ajá. ¿Crees que sea de una base real o sea una simple mitología? Pues es que si nos vamos, por ejemplo, ahora sí que a ejemplos o situaciones de videos, siempre ha sido situaciones en lugares aislados, muy pocas veces ha sido en lugares, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey o de Guadalajara o de México, pues no pasan. Y los que vemos actualmente de que un nahual en el centro histórico, pues vemos claramente cómo es algo fabricado con la IA. Pero pues yo le voy más a que sí son, en algunas ocasiones o en algunos casos sí son situaciones reales, que pues ahí entran muchas variantes, porque por ejemplo, si nos vamos para el lado de Estados Unidos, en los desiertos de California, mencionan muchos avistamientos, que es donde entra también el fenómeno ovni, pero pues ahí entra también mucho de que, oye, pues son lugares en donde hacen muchos experimentos, de diversas pruebas de químicos, etcétera. Pues no lo dudo que gran parte de estos seres que se han hecho famosos son por experimentos fallidos. Por un lado, sí, pero bueno, yo me encanta la historia, soy bien ñoña para todo eso. Y, o sea, cuando tiene que ver con la versión gringa de los nahuales, que ya les dicen skinwalkers, que es igual, es una persona que se transforma, creo que por la misma cultura americana sí te vas un poquito por los experimentos, pero ya en México, o sea, en general la palabra nahual, o sea, es desde
toda la época prehispánica. Y también depende mucho de la zona. No lo ves mucho aquí en lugares en el norte, como en Monterrey y así, pero lo ves más para el centro, donde estaban, o para el sur, que es donde estaban pues todos los mayas, toda la cultura pues acá zapoteca, que ellos eran los que empezaron como a implementar esta creencia de estos seres que se transformaban en animales, o en un tipo de especie animal medio cursiado, ¿no? Medio raro. Sí, medio raro. Pero está muy interesante porque no se empezó a ver la imagen del nahual tal cual como algo negativo hasta que no llegaron los españoles a querer demonizar todo lo que los indígenas estaban haciendo con sus creencias, ideologías y religiones. Porque originalmente en realidad nada más eran como mensajeros e incluso protectores. Sí podían haber algunos de que brujos, nahuales malos, pero era principalmente los protectores del pueblo. Y son nahuales porque se transforman en animales para poder proteger mejor a la gente. Y ya luego entran los españoles, ven que ellos creen en estas criaturas y dicen, son brujos porque la iglesia lo dice. Y ahí es en donde se empieza como que a revolver más el tema de qué son. Pero así los nahuales tal cual, desde la cultura mexicana, yo personalmente creo que son como las mismas entidades protectoras de estos grupos indígenas que se transformaron en esta idea de estos monstruitos que se esconden en la noche y de brujos malos que se esconden en la noche por culpa de la conquista española. Bueno, ¿y por qué, por ejemplo, escuchando vámonos aquí cerquita, ¿no? La versión gringa que dices tú, no, son experimentos o algo. ¿Por qué en México esa cultura, a raíz de que quisieron pues, demonizarlo, porque no, eso es malo, porque lo dice la iglesia? ¿Por qué ahorita la cultura está tan arraigada aquí en México? ¿O sigue la cultura? Porque hasta figuritas te venden, ¿no? Ahorita esa cosa, a pesar de que quisieron demonizarlo o algo, sigue viva y fuerte. Sí, o sea, creo que recientemente, desde al menos la pandemia, la gente empezó, en especial durante esa época que estábamos todos encerrados, empezaron a buscar un método de escape y para seguir practicando y, digamos, alimentando su espiritualidad. Un modo en el que mucha gente que no es necesariamente católica o cristiana, por ejemplo yo, acudió a lo que era pues aprender y estudiar la brujería y cómo esa práctica se utiliza en distintas religiones, porque la brujería en sí no es una religión, es como la práctica y de ahí salen todas las religiones diferentes. Entonces como que a la hora de que estábamos todos encerrados, mucha gente empezó, si notas ahí fue como el boom en TikTok de las chavas que te leen las cartas en TikTok, y toda esta gente que empezó como a tener el acceso más rápido a todas estas prácticas, muchos se dieron cuenta de que, no es tan malo como me lo estuvieron pintando toda mi vida. Entonces ya empiezan a ver estos temas que son como derivados o conectados con el tema de la brujería, que ya no se ve tanto como un tema tabú como antes lo era, de que las brujas. Y ahora es como, sí, mi amiga es bruja. O sea, ya se ve como algo muy común. Y creo que eso es lo que hizo que se dejara de como tener este miedo al tema y que ahora hubiera más interés. Ahora, paréntesis de pregunta pendeja. Coco ayudó a ese tema de resurgir a los que no conocíamos tanto porque se mencionó mucho y los hacían como eran los buenos, los Coco, que... la película. Sí, la película. No, porque en Coco no son nahuales, son alebrijes. Ok. Sí, okay. Es otra como otro que, tipo ajá. de... Sí, que los alebrijes tipo es parecido, la diferencia es no, que... pero puede ser que al final del día, por ejemplo, yo no conocía nada de eso. Ajá. Y a raíz de ella te va, caray, existe esto, existe el otro, existe el otro, abrirte al menos. Sí. Lo sigo sin conocer, por eso venimos a preguntarles. Sí, es que, o sea, con los alebrijes es más como que es criaturas que son mezclas de varios animales. Pero los nahuales son personas, de que brujos, que digamos venden su alma o algo para tener esta habilidad de transformarse en un animal, pero como son humanos transformados, no es como que me transformo en un perro y me veo como un perro. Es de que soy un nahual, entonces yo me transformo en un perro y me veo como una versión fregadísima de un perro. Sí. Me volteó a ver. Oye, Wicho, a lo mejor es un nahual empinado. No se lo tomen personal, no se lo tomen personal. Cerramos el paréntesis de pregunta pendeja. Ahora, Sofi, ¿qué tipo de historias de relatos de nahuales son las más comunes que reciben? O si es que reciben, o cómo está el asunto. Usualmente cuando mandan historias te las mandan a ti. Sí, pues es que realmente en el caso de nahuales, yo creo que lo que más, hacia donde más inclina es a estas figuras, digamos, humanas que se transforman en perros o en lobos. Es como que lo más común, pero también, a pesar de ser lo más común, tampoco no es tan fácil de poder verlo. O sea, porque si nos vamos, a pesar de la facilidad que tenemos ahorita de obtener videos, pocos videos hay con una buena claridad. Generalmente... están grabados con un Tamagotchi. Ajá, como los ovnis. Con el peor celular de peor calidad es con el que está grabado con y se el va un Nokia. pixel. Sí.
El F-16, pinche avionazo, marca de te mamaste, y la cámara todo borrosa. No, Toma. lo raro es que con ninguna cámara jala. O sea, según yo me compré ese teléfono para tener mejor cámara, para poder captar cosas. La vez pasada vi un ovni, lo grabé, se ve la bolita toda borrosa. Sí, o sea... No manches, si yo me lo compré justamente para eso y Oye, no jala. y está el típico video que estás así grabando y luego se mueve todo Ah, y no, sí. no quieres captar la imagen y más se pixela y más se la fregada todo, ¿no? Sí. No, está terrible. El teléfono Ultra 3000, no sé qué, no sé qué. Bueno, ¿y en la UAN nace o se hace? Se hace. Sí, se hace. Se hace. Ajá, sí, porque inclusive, por ejemplo, yéndonos a región acá, para Coahuila, esta famosa bruja que han entrevistado en muchos programas, olvidé el nombre, no traigo el nombre aquí muy presente, ahorita se me acuerda, Doña Marta creo que se llama, que ella dice que se transforma en nahual. Y la he entrevistado hasta de canales de History, Discovery vaya, cadenas internacionales, pero pues ahí volvemos al tema de la comprobación. O sea, mucha gente podrá decirlo, pero no hay nada que lo respalde. Y eso, pues creo que para el día de hoy es lo más importante. Y si nos vamos, por ejemplo, en el caso histórico mundial, pues el tema de los nahuales pues, no es nuevo, o sea, cómo pintaban anteriormente a los dioses, o tenía cara de perro, o cara de águila, pero a fin de cuentas tenían cuerpo de humano. Entonces, ¿esos qué son? Ahí donde está el Ajá. pedo, ¿va? Ahora, Alex, ahorita que mencionas eso, ¿en el norte, por ejemplo, cambia la forma de escribirse el nahual o no? Porque ahorita te mencionabas eso, que en el sur o en el centro Ajá. del país, pues lo ven diferente, pero por ejemplo aquí en el norte del país, Es que depende mucho de o sea, a qué grupo le preguntes. Mm. Porque en el sur los ven menos demonizados. Porque en el sur es donde se celebra mucho más la cultura indígena. Acá en el norte, la neta, somos más españoles. Entonces acá es donde, ¡ay, qué miedo el nahual! Entonces sí los vemos más como lo que son según la historia cuando llegan los españoles, ¿no? Que son brujas que venden su alma para convertirse en estas criaturas, ya sea por protección o lo que sea, o porque van a recibir X o Y regalo a cambio. Y es de donde nace también el miedo de las criaturas. Y luego si te vas más para arriba para Estados Unidos, el modo en el que te conviertes en un skinwalker, que es como la versión gringa del nahual, es cuando que eso viene de las culturas nativoamericanas, porque ellos también tienen su propia versión. Es que cuando una persona se alimenta de carne humana, pierden su humanidad y se empiezan a transformar en el nahual gringo, que sería el skinwalker. Pero, por ejemplo, para ellos es a través del canibalismo. Para nosotros es a través de la brujería. Y en el sur también es como a través de la brujería, pero no como brujería, sino como prácticas religiosas de esta cultura prehispánica. Entonces ahí es en donde va cambiando. A la Más de madre. ideología. Más de ideología, sí. Está interesante. Y ahora vámonos con el tema de lo real contra lo lógico. ¿Creen ustedes realmente en los nahuales? Una cosa es saber investigarlo y leerlo y conocer del tema. ¿Creen en los nahuales? Pues al menos escuchando todos estos testimonios del sur, no la descarto. No he presenciado ninguna. Si llegase a existir, sí me gustaría presenciar alguna, pero pues ahora sí que estoy en la postura que tú nos has comentado de que pues, realmente yo la voy a poder confirmar hasta que yo la vea. ahora Sofi, ¿y qué explicación lógica le podríamos dar a todo esto? Ninguna. Se acabó, bye. Sí, se acabó, bye. No, es que ve, los nahuales como la idea en la cultura mexicana que es una bruja que se transforma, yo quiero creer que es verdad, porque es tan rico en cultura y tan rico desde un punto de vista casi creo artístico, ¿no? O sea, qué hermoso que exista la posibilidad de hacer esto, que es, digamos, conocimiento que se habrá perdido hace millones y millones bueno, no millones, ¿verdad? Hace cientos de años, porque también México no es tan viejo. Pero desde un punto de vista lógico, la idea que más me gusta es la que se mencionó originalmente, que en realidad podrían ser criaturas que se soltaron de algún experimento fallido. La cosa es que a la hora de empezar a ir por ese camino, se pierde todo el conocimiento histórico. De que en realidad la palabra nahual existe desde antes de los españoles, desde antes de los experimentos biológicos. Entonces ya ahí es donde se te empieza a como
mezclar Se un genera poquito. una fricción. Sí, Bueno, hace y fricción. científicamente, ¿hay algo que haya dicho alguien, oye, ¿sabes qué? A mí me tocó, no sé, un doctor o algo, a mí me tocó que llegó y vi esto, o sea, no hay nada relacionado Pues, a la ciencia. Un poquito sí, pero está medio cochambroso. Turbio. Sí, o sea, no en México. No sé si en Estados Unidos también lo hicieron. Definitivamente lo hicieron en la Unión Soviética. Esto de pescar varios animales y literalmente operarlos para que se transformaran en un solo animal. Ya. Y los intentaban mantener con vida. O sea, está la historia del perro con 2 cabezas, que literalmente le cortaron la cabeza a un perro, se la cosieron a otro perro y el perro, la cabeza seguía viva, la cabeza también se alimentaba. Se puso sabía. sabroso el Ya se asunto. puso científico. Entonces, el o sea, pedo. sabemos que existen experimentos biológicos que se han hecho en donde se crean criaturas a base de otras. O sea, eso es un hecho, existen. Entonces, mi pregunta es, ¿acaso uno de estos posibles nahuales que se han captado, que vienen de testimonios de personas, podría ser uno de estos experimentos, a lo mejor ya no tan fallidos, porque obviamente siguen vivos, lo cual ya no lo vuelve un experimento fallido, que se pudo haber escapado, o que a lo mejor lo están soltando para monitorearlo a ver qué hace? A ver cuál es su reacción ante la sociedad. Exactamente, que yo, por ejemplo, por ese lado me gusta mucho porque, o sea, yo soy fan de los críptidos, o sea, soy de las que quisiera que existieran y espero que sí existan muchos de ellos, me encanta el hombre polilla y uno de estos es el chupacabras, que creo que también va un poquito por ese camino de una criatura que no es 100% un solo animal, que podría ser una mezcla de varias, que bien podría ser un experimento biológico que están monitoreando y por eso lo sueltan de repente, A que ver se su coma el ganado. comportamiento. Sí. Eso de los críptidos muy sonado también, me ha gustado en esa parte. Ahí tengo un llaverito del Mothman, me encanta el Mothman. Bueno, y en ese tema, para empezar, ¿qué es un críptido? ¿Un críptido? ¿O críptido? Un críptido es una criatura mitológica, pero que siempre, o sea, que no es lo mismo a un alienígena que anda suelto en la Tierra. Porque una cosa es algo que vino del espacio exterior, otra cosa es una criatura que se aparece en cierta zona y que usualmente también los tienden a ver como protectores de la zona, y tiene que ser terrenal, o sea, nació o se creó aquí en la Tierra y anda suelta por ahí. Que es en donde entra el pie grande, entra el hombre polilla, entra el hombre pájaro, por ejemplo, aquí en México, el chupacabras, Rolando. Y bueno, probablemente. Ahora, el críptido más reportado aquí en México, ¿cuál es? Ahorita mencionaste. el pues, ya- chupacabras. ¿El chupacabras? Sí. Pero me da mucha risa porque el chupacabras se originó, la leyenda empezó en realidad en Puerto Rico. Pero luego los países latinos dijeron, el chupacabras. Y como que se emocionaron con el nombre. Y ahora tú relacionas el chupacabras con México. Sí, definitivamente Ajá. aquí se hizo un boom. Sí, hizo un boom. Ahora, Pero también dicen que originalmente- mucho ese boom del chupacabras era, pues, como le llamamos ahora, ¿no? Para taparle de de 2, ojo. 3 cosillas Sí. y distraer atenciones. Sabrá Dios de qué, porque también no creas que sabemos tanto de otras cosas. Pero sí también se llegó a mencionar mucho eso de que fue un boom o algo sí, creado o porque había unos videos en aquel tiempo, Sí. que no había tanta tecnología como ahorita impresionantes, ¿no? Sí. Sí. O sea, con el chupacabras, con la historia, el origen de la historia o el origen de la leyenda que viene siendo en Puerto Rico, era nada más que habían visto un animal raro que se andaba como que matando al ganado y mataba a las gallinas y así. Que dijeron, y que como que le intentaban disparar. Y cuando ya iban a buscar el cuerpo de que ya no estaba ahí, como que se logró parar y se fue. Y luego se les empezó a aparecer en Nuevo México. Entonces la teoría era como que algún barquito que andaba ahí entre Puerto Rico y Estados Unidos se trepó esta cosa y se fue y terminó en Estados Unidos, en el sur. Entonces es en Nuevo México y de ahí de Nuevo México fue donde pescó ya México para jalarse la leyenda para el sur. Pero en esa, que es como la historia más famosa, que esa sí hay muchos testimonios de mucha gente que vieron a la criatura, que ahí la definen. Usualmente el chupacabra te imaginas de que es como un tipo perro, ¿no? Pero en realidad la primera versión que tenemos del chupacabras se ve un poquito más reptiliano. Entonces mucha gente Sí, empieza a decir como que podría ser un alienígena, pero es muy animalístico y como la gente lo apega más con una criatura terrenal, o sea, de la tierra, por eso entra en la categoría de críptidos. Ahora, y has recibido historias así que digas tú, pues este no es ni nahual, ni animal, ni nada, que digas, ¿esta cosa no encaja aquí o no? De recibir historias Ajá. nosotros, ¿No? no. ¿No como tal? No. Ok. No, No. pero sí hay algunas que dices como que, ay. ¿Qué pedo? No, este güey esta vez se voló la barda. Sí. Ahora, y por todas las creencias que nosotros tenemos, digo, al final del día, digo, desconozco las culturas de otros países, para que me hago güey, pero aquí también somos muy amantes a creer en algo, ya sea de esto o del otro. ¿Crees que México sea
absorbedor, no sé si existe esa palabra, de este tipo de historias y este sí. tipo de cosas de decir, ay, güey, como que al mexa le gusta el saborcito del hombre pájaro y del No, hombre definitivamente. fuego. ¿Cuál es una de nuestras celebraciones más importantes? Pues el Día de Muertos. El Día de Muertos. A los mexicanos nos encanta todo lo turbio y nos encanta todo lo cochambroso. Güey. Entonces, bueno, a la mayoría. Entonces, cuando llegan historias de ese tipo, pues obviamente nos va a mamar, güey, nos va a encantar. Porque al final nos encanta lo turbio. Al mexicano le fascina lo turbio. Desde el inicio, es más, desde antes de que estuvieran los españoles, a los indígenas aquí las culturas les encantaba lo turbio. Por algo tienes dioses como, no me acuerdo de los nombres, no me pregunten. Pero por ejemplo, el dios de mi clan, no me acuerdo de su nombre, se me fue. Pero ese, tú ves esculturas del cabrón y con su, aquí, ¿cómo se llama? De que con las serpientes y los colmillos gigantes y la calavera y todo. Nos fascina, nos encanta. Entonces, Y obviamente. salirnos un estamos poquito pegados. también, yo creo que de la realidad, ¿no? Del día a día, estamos hasta el tronco con un chingo de broncas. Pues, yo o creo sea, que al es lo mexa le gusta. Sí, o sea, creo que creer un poquito que, bueno, le voy a poner el nombre que lo voy a poner animada. Creer un poquito en la magia nos ayuda a literalmente ser menos miserables en un mundo que ya lo es lo suficiente. Exactamente. Sí. Y yo creo que abarcando todo, ¿no? La magia como tal en el sentido que si el tarotito, que si el ovni, que si el nahual, sí. que si el hombre pájaro, el chupacabras. ¿Cuántos años nos dio de emociones impresionantes? Veías de todo un perro ahí en la labor y ¡ay, el chupacabra! Ahora, bueno, ahí ya para que siga, ¿por qué cabras? O sea, ¿realmente chupaba cabras? Es que la primera vez que lo vieron fue justamente en una granja con cabras y se cargó a todos los pobres animales, a los chivillos. Bueno, no sabemos si es mito o no, porque pues muchas veces agarraron de ahí. Nos dio muchas emociones, güey. Exactamente, así es. La verdad, nos dio muchas emociones. ¿Creen ustedes realmente en todo esto, hablando tanto de nahuales, alebrijes, críptidos, entes, dentro de todo lo que han estado sus investigaciones, realmente no hay duda alguna que algo existe más allá de? Depende de la categoría. O sea, porque, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en lo paranormal. Y de eso, o sea, por algo investigamos. O sea, podemos sacar prueba a través de equipo, pruebas más así como sólidas. Todo lo que tiene que ver ya con criaturas y monstruos y cosas por el estilo, ya es un poquito algo que se va de boca en boca y se apega mucho a las leyendas y a la cultura de un lugar. Entonces ya eso puede ser más de ideologías. Eso ya puede ser, a lo mejor en realidad era un perro. O sea, a lo mejor el chupacabra fue un perro rabioso que ahí andaba y estaba pelón porque tenía sarna o algo. Y la gente dijo, ay, se ve reptiliano porque tiene como escamas. Pues sí, el perro tiene sarna. Obviamente se ve como que tiene escamas. Ajá. Entonces cuando tratamos de los críptidos no nos cerramos a la idea porque al final pues si hay tanto testimonio es porque algo tuvieron que haber visto. Pero que sea tal cual lo que te dice la leyenda de que es esta criatura fantástica, ahí es en donde le tenemos que poner el alto. Porque al final somos investigadores. Y ya con lo paranormal, que es el enfoque, ahí sí nos metemos duro con todo. Sí, porque yo creo que tienen que partir o se tiene que partir de la línea de que, digo, si bien encontramos un perro sarnoso y a lo mejor un veterinario o alguien ya lo estudió, esto chinga que no haya algo, un estudio o algo de decir, aunque sea en 1842, un doctor de aquella época consta en un escrito que logró investigar, no hay nada, Sí, realmente no hay nada que pueda sustentar eso, pero sí la emoción que nos crea estas historias y el creerlas, ¿no? Ahora, Sofía, ahorita mencionando a mi primo de todo lo que hemos mencionado de nahuales, historias profundas que a lo mejor les ha tocado o investigar. ¿Qué es lo que más te ha marcado en todo esto? Que digas, ay, güey, esto sí hubo un antes y un después. Probablemente la historia que conté antes, la de cuando jugué a la Ouija, porque creo que es la única vez que sí me tocó ver yo con mis propios ojos de que algo ahí, que fue la criatura que estaba en el horno. Pero fuera de ahí, o sea, siempre he tenido como esa cosita de que si estoy yo en una casa y que a lo mejor a la gente alrededor de mí se les prende la tele. O la radio. Unos familiares que viven ahí en Estados Unidos, la casa igual es muy antigua y me ha tocado de que, o sea, me acuerdo de cuando yo estaba más joven que íbamos a la casa ya muy tarde o ya muy casi en la noche y se escuchaban los pasitos de mi tatarabuelo, que yo nunca conocí, pero se escuchan sus pasitos con el bastón. Entonces, o sea, no es tanto como una cosa en específico, pero es la acumulación de muchas cosas las que me han marcado a lo largo de mi vida paranormal. Y ahora, Alex, en tu caso, que es yo creo que un poco más difícil en el sentido de que como criminólogo, como investigador, pues tú tienes, me imagino que tus procedimientos para
pues para llegar, ¿no? O tratar de llegar a una conclusión. ¿Te ha tocado vivir algo de que digas tú, ay, güey, ya por más que con la experiencia, con el estudio, dices, esto sí es inexplicable, cabrón? Pues sí, he pasado diversas situaciones, entre ellas, por ejemplo, ver cosas levitando. Pues eso realmente, con el simple hecho de ver algo flotando sin control de ninguna persona, pues no hay forma de explicarlo. Ese tipo de situaciones, también, por ejemplo, que a través de una psicofonía obtener información a raíz de eso, también es algo que pues alimenta mucho todavía el gusto por el tema paranormal, porque de alguna manera es como decir, se hizo bien pues la labor de investigación y por eso se obtuvieron respuestas. Creo que eso es algo que pues alimenta todavía más el gusto y el obtenerlo pues es muy satisfactorio independientemente se tenga el gusto o no por el tema paranormal. Obtener respuestas de un lugar o de ciertas situaciones sin tú tener esa información previa, pues es muy satisfactorio. Claro, claro, que al final del día me imagino que el gusto mezclado con la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho se complementa y pues Sí. más te llena, ¿no? Sí. Sí. Ahora, y casi ya para ir finalizando, ¿qué le dirían a toda esa gente que realmente no cree nada de esto? Lo pregunto por lo siguiente, porque hoy en día te puedes topar a un amigo y dices, este güey está loco lo que está diciendo, o quiere nomás vender humo, o simplemente... ¿Quiere un view? Sí, ¿Quiere o un view? un simple like, o lo que tú gustes y mandes. ¿Qué le dirían a toda esa gente que no creen realmente en nada de esto de lo paranormal? Pues realmente yo creo que un punto principal es respetar la creencia de cada uno. Creo que eso es algo que pues al menos va a dar paz en tu entorno, y que pues siempre hay que tener esa apertura a todas las variantes. ¿A qué voy con esto? Porque muchas veces puede estar alguien muy cercano viviendo una experiencia no grata que a veces te la comparte no por un like o no por una vista, es más, ni siquiera por obtener alguna retroalimentación de parte del que escucha, sino por el hecho de desahogarse y que muchas veces por cerrarnos podemos juzgar y podemos clasificar o afectar a alguien que realmente te lo está contando porque necesita a alguien pues, que medio lo ayude o lo oriente, para pasar pues ese mal rato o esa mala experiencia y que muchas veces por cerrarnos en este tipo de situaciones, pues en lugar de ayudarlo o simplemente escucharlo, pues te pones a criticarlo, etcétera, y si ya está pasando una situación no agradable, más lo que le puedas llegar a decir, pues puedes hacerle vivir una situación todavía peor. Y también por el otro lado, pues igual en cierto modo agradecer un poco a los escépticos, porque gracias a que ellos como también se meten por desmentir, eso también nos ayuda a nosotros para poder filtrar qué sí, qué no es evidencia válida. Cuando un escéptico dice, es que a esto no le encuentro explicación, Aguas. ese es un plus para nosotros. Sí. Entonces también el escéptico es gracias por ser escéptico, porque sin ti nosotros no tendríamos los métodos que tenemos para poder desmentir cuando evidencia no es válida para nuestra investigación. Y yo creo que algo que acaban de mencionar también es bien importante, que a final del día este tipo de canales, este tipo de medios que existen ahora, hay mucha gente que a lo mejor, si mi primo trae una bronca y yo como miedoso a lo mejor no se desahoga, ¿no? Porque ¿para qué le digo a este cabrón si va a decir, no, es esto, por miedo, por lo que quieras? Y este tipo de canales dices, bueno, ya he pedido, puedo contar algo, una historia o algo que yo viví, a raíz que de un mensaje, oye, ¿saben qué? Ahí va esta, ¿verdad? Que me pasó, ya me desahogué, gracias a un medio que antes no existía y que ahora tienen la manera de poderla compartir. Exponer. Ya sabrá, al menos si me creo o no, yo ya pude desahogarme porque mi círculo no No Pues es... No me lo permite. lo permite, no cree o van a encontrar otro tipo de justificación por miedo, ¿no? Sí, Entonces, sí. este tipo de canales yo también sí los felicito. Gracias. Y lo que y bueno, conozco a Misterios y como mucha gente que sé que son muy profesionales en lo que hacen
y que no se pretende vender nada pues, que no es, ¿verdad? Exactamente. Y a ver si Alex, Sofi, sus redes sociales y cómo están para que la gente también los ubique, ¿no? Pues en todas las redes sociales aparecemos como Misterios Paranormales, es el logotipo en color verde, y pues estamos en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, estamos prácticamente en todas con el mismo nombre. Y pues nos pueden sintonizar todos los lunes, 9 de la noche, con entrevistas, que pues es muy diversa, tanto gente relacionada con el tema paranormal, Gente que a lo mejor no, pero traen historia. exactamente, gente escéptica, comediantes, cantantes, de todo un poco, y todos los jueves a las 10:30, en donde ya abordamos algún tema en especial relacionado al tema paranormal o compartimos el resumen de investigaciones, etcétera. O reaccionamos a videos y eso se intenta que sean en vivo. Entonces, si quieren ahí estar en vivo viéndonos para que nos puedan comentar e interactuar con nosotros durante el programa, se hace una dinámica muy padre. Entonces, y no hay pedones así, les da pena quienes hagan un user 4456, comenten la historia para que la puedan comentar, que es bueno desahogarse, ¿no? Es bueno desahogarse. Yo los felicito, la verdad, digo, ya habíamos hablado, bueno, Sofi, el gusto de hoy de conocerte. Igual. Porque también hemos visto el trabajo que han hecho. Y ahora estuvieron también dando conferencia ahí en el Paranormal, y eso habla del trabajo y de evidencias que han ido pues, recopilando, ¿no? A lo largo de todo este camino. Y Rolando, las redes sociales, ¿cómo se llaman? Las redes sociales estamos como Los Nopalitos TV. No se les olvide, por favor, suscribirse al canal de YouTube. No les cuesta absolutamente nada. Estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Amazon, Spotify. Todas ahí, todas. Metroflog también busquen. Ahí estamos en todos lados. La verdad es que agradecidos con Sofi y Alex, a TV Monterrey Studio, que nos hizo el favor de prestarnos aquí su localidad. Vinimos de visita, pero nos sentimos como en casa. Estamos en doble cotorro. Exactamente. Doble cotorro. Ahí estén al pendiente de las redes de Misterios y de Los Nopalitos. Y nuevamente, agradecidos con todos ustedes, ¿no? Gracias. Al contrario, pues es un gusto platicar con ustedes, como siempre. Y pues aquí en TV Monterrey, pues aquí tienen su casa, y en el programa también, cuando gusten acompañarnos, son más que bienvenidos. Vamos a abrir un poquito más los ojos, Rolando, para que nos toque algo. Vengamos y pues bueno, agradecidos. Bueno, nos damos, raza, sin antes decirte que eso fue Expedientes Norteños X. ¡Adiós!